Bueno, es una guerra abierta, como lo ha declarado el señor presidente y los funcionarios del gabinete de seguridad. Como dice el adagio popular sobre aviso, no hay engaño y en guerra anunciada no hay soldados muertos. Partiendo de que es la octava vez, algunos sectores y analistas de la oposición han reiterado que el estado de excepción o suspensión de garantías constitucionales va a continuar indefinidamente, incluso en el 2024. Lo que estamos viendo hoy es la octava prórroga. Creo que lo que se ha anunciado de cerca de 59,000 pantilleros detenidos y entre ellos 3 a 4,000 inocentes, que 2,000, asegura el gobierno, ya han sido liberados, indica entonces que sí hay gente inocente capturada, que debiese depurarse el esquema partiendo de que, y soy un convencido, a la cárcel los delincuentes. En eso estamos claros, la inmensa mayoría de salvadoreños, me pongo como el último. Que se percibe que hay más seguridad, claro que hay más seguridad, pero vemos hoy lo que no se veía antes, el rebrote de los vendedores de drogas, lo que se vio la tarde de este martes en las cercanías de la Universidad de El Salvador, donde el narco se tirotean con la policía, es decir, los asaltantes que andan en bandas de carros armados, entre otros, el tema de la muerte violenta en los moteles, es decir, eso es lo que antes no lo veíamos, porque eso era micro ante lo macro que hacía la delincuencia. Entonces sí, podría decirle con toda seguridad que la estabilidad y la garantía de que no va a pasar nada con las pandillas está latente en todo el país. En su criterio creo que todavía no se han acabado de todas las pandillas. Bueno, tuve la suerte de platicar esta semana con un analista de materia de seguridad y haciendo cuentas en lo que él me señalaba que hay 18,000 que antes del régimen de sección estaban capturados, más cerca de 60,000, estamos hablando de 68,000 más o menos detenidos. Para los 70,000 que decían faltarían unos 1,500 o tal vez 2,000, o quién sabe si faltan más o ya no hay, partiendo de que esto no estaba censado, a pesar de que en la legislatura que nosotros estuvimos pedíamos la identificación de los delincuentes o lo que era antes, en la década del 70, 80, el fichaje de aquellos que estuviesen vinculados a grupos criminales. En este mismo tema, ¿qué opina sobre la destrucción de las tumbas con distintivos de pandillas? Creo que eso es dentro del esquema mismo de la seguridad. Primero debiesen responder los alcaldes, que son los que autorizaron, los administradores de cementerios, porque esa es una apología a cualquiera de los grupos criminales. Es como que, por ejemplo, los narcotraficantes hicieran un monumento, si es que un día muere, porque va a morir tarde o temprano el Chapo Guzmán, y le hacen un monumento. Es decir, eso creo que no es correcto. Y repito, esa fue acción de alcaldes como el de Santa Tecla durante la época de Dawson, que permitió todo ese montón de cosas y que hoy la nueva autoridad con orden del presidente pues proceden a destruir esas otras cosas que no eran más que monumentos a las pandillas dentro de los cementerios. ¿Qué opina que el presidente Bukele ha buscado la reelección presidencial? Bueno, aquí hay dos caminos. El primero, que la Constitución no lo avala, y lo otro es que lo legaliza la Sala de lo Constitucional o la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí, ¿qué caminos tomamos? ¿Ir a una elección o quedarnos nada más siendo simples observadores? Lo que sigo sosteniendo es que el ciudadano puede pensar de acuerdo a la Constitución, pero si las autoridades que toman las decisiones realmente lo avalan, no hay otra cosa más que aceptarlo como tal. Sobre las recientes encuestas en las que le dan como un visto bueno a Nayib Bukele de popularidad. Bueno, la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, estaba escuchando al señor Joao Picardo, que es el gerente de comunicaciones de esta prestigiosa institución, señala que cada encuestado fue advertido, informado previamente de que cuáles eran los artículos de la Constitución que se violaba en materia de reelección. Y el tenor de la mayoría, creo que el 80%, dijo que no importaba, que era bien que se reeligiera.
Entonces, precisamente por eso, en la pregunta anterior, lo que usted me hacía es, uno puede pensar y conoce el espíritu de la Constitución, pero si la inmensa mayoría determina, hombre, mire, sí está bien que se reelija, y de cada 100, 80 van a votar, bueno, ya esa es decisión, primero individual, luego un señalamiento colectivo que se verá el día de las elecciones. ¿A su criterio cree que la nueva procuradora velará por los derechos de las víctimas del régimen de excepción? Me gustaría que sí lo hiciese, pero como decimos en lenguaje popular, hasta no ver, no creer. En otros temas, ¿qué opina de la nueva ley del voto en el extranjero? Tiene que ser examinada con lupa. Es decir, nadie puede jugar con ventaja en materia de elección popular. Miembros del Tribunal Supremo Electoral, ya lo dijo Julio Olivo, tienen miedo de enfrentar a la Asamblea que se ha equivocado a cabo a rabo. No tenemos los recursos económicos. La pregunta es que no logran definir, y esto es una opinión muy personal, si allá van a votar con DUI vencido, ¿será lo mismo aquí en El Salvador? Porque allá sí y aquí no, pero nos gustaría en lo personal que la Asamblea dijese, mire, ¿cómo lo vamos a hacer? Si allá sí se vale y aquí no se vale, tampoco es correcto, porque todos somos ciudadanos con el mismo derecho. Con esta nueva ley del voto en el extranjero, ¿a su criterio cree que habrá más votantes en estas próximas elecciones de la diáspora? Ojalá que sí, porque van a abrir todos los consulados, necesitará un buen recurso, un buen ejército. ¿Cómo harán los partidos pequeños para enviar delegados u observadores? ¿O habrá que hacer una gira, los delegados de los partidos pequeños para elegir su propia gente que esté vigilando el proceso electoral? Es decir, es toda una acción complicada que necesita recursos y necesita gente. La Cámara Primera de lo Penal anula la condena de 10 años de cárcel a ex primera dama Analía Becerra. ¿Qué opina de eso? Anularon primero por las graves equivocaciones de la Fiscalía en el pasado, no esta Fiscalía que preside el nuevo titular, y ordenan abrir un nuevo juicio. Es decir, en lo legal tiene toda la razón el tribunal, pero las falencias que presentaron los fiscales anteriores debe ser también analizada, porque no es posible, no son 5 centavos los que ellos dicen se han perdido. ¿Qué opina que el pandillero Blue sea juzgado en El Salvador y no lo hayan extraditado a Estados Unidos como lo solicitaron las autoridades de ese país? Bueno, en lo personal creo que el procedimiento es correcto, no como se hizo con el Croc, que estando condenado lo sacan, lo liberan sin autorización judicial de nadie, se lo llevan para Guatemala, dicen que hoy vive en México. En el caso del Blue lo juzgan y precisamente lo condenan a 35 años de cárcel. Pero en el otro caso hasta hoy nadie ha querido responder, como que las preguntas o la lengua se le trabó a alguien que no quiere explicar. En lo personal creo que ha hecho lo correcto con la condena de 35 años y cuando termine su condena aquí tendrá que ser extraditado a los Estados Unidos. ¿Qué le pareció la entrevista que tuvo Nayib Bukele con Tucker Carlson? Bueno, decimos cada oveja con su pareja, ¿verdad? Esta es una acción mediática donde el presidente tiene todo el derecho, primero, de no una entrevista con sesgo, una entrevista que vaya como la que hace el presentador de CNN. Es decir, no se puede. Creo que periodísticamente una entrevista debe ser llevada con elegancia. Usted puede preguntar de las maneras incisivas que se conocen en el periodismo moderno, pero con respeto. Yo una entrevista la vi muy bien. Acerca de la nueva ley de medio ambiente en la que van a sancionar a las personas que botan basura en las calles. Los primeros que deben sancionar son los alcaldes, que mantienen toneladas de basura, no libras, toneladas de basura sin recoger en las calles y avenidas de cualquier pueblo de El Salvador. Vamos a ver quién los va a sancionar. Por ahí deberíamos de comenzar. Que necesitamos educación en esa materia es muy cierto. Hace unos días China dio un donativo de harina de trigo y fertilizantes. ¿Qué opina de eso? Es buena, la medida es buena partiendo y debemos verlo como tal. ¿Por qué nos donan alimentos? Porque no tenemos alimento para casi 2 millones
de salvadoreños que están en el cinturón de hambre. Y los fertilizantes, qué bueno, son 1.900 toneladas de fertilizantes. Esto debe llegar a las manos de los campesinos reales, y los alcaldes o quien lo vaya a entregar, que no se aproveche del hambre, porque muchos le ponen fotos, le ponen los logos de cualquier partido político, y eso no es correcto. El hambre no tiene banderas. Ese mismo día también el presidente anunció un tratado de libre comercio con China. Creo que es bueno, partiendo de que las reglas deben estar claras. Nosotros compramos cerca de 230 millones a China, ¿verdad? Y digo, China nos compra cerca de 230 millones y nosotros le estamos comprando cerca de 3.000 millones. Ese es un desequilibrio y un desajuste, pero ¿qué ofrecemos nosotros? Yoyos, capiruchos, trompos, pulsudos, chibolas, loroco, café y azúcar, que son los productos más notables que la China continental pueda necesitar. Aparte de eso, hace unos días también el vicepresidente Félix Ulloa dijo en una entrevista de que posiblemente China compraba la deuda externa de El Salvador. Bueno, no sé si el vicepresidente metió las extremidades, porque ya regresó de su gira por Europa y parece que ya todo se olvidó. Incluso el propio ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo: yo soy el encargado de cobrar y de pagar, y de esto no sé absolutamente nada. Después me enteré por otras fuentes que el vicepresidente Ulloa estaba diciendo que le habían trastocado sus declaraciones. Bloomberg es un medio europeo responsable, incluso El País de España y la televisión alemana publicaron parte de la entrevista y ahí no estaba inventando nadie. Habrá que esperar. Y él, bueno, después de eso al vicepresidente no lo hemos visto, pero alguien tiene que decir qué pasó y qué tan cierto. Me alegraría que la China comprara la deuda. Así, yo me sentí optimista partiendo de que debemos estarle pagando a un solo acreedor, ver las reglas de juego y los intereses que va a cobrarle, porque todo eso es dinero que tenemos que pagar los salvadoreños. Hace unos días existía cierta incertidumbre por el TPS que ya iba a vencer. ¿Cómo ve la medida que se haya renovado? Bueno, en primer lugar fue el éxito y el trabajo de nuestros hermanos salvadoreños en los Estados Unidos. Es decir, ellos lucharon solos. En la Corte de California fue la hija de una salvadoreña nacida en Estados Unidos, que es abogada, la que presentó la querella contra los Estados Unidos, indicando que no era correcto quitarle el TPS a cerca de 180,000 salvadoreños. Esa es tarea y es triunfo de nuestros hermanos salvadoreños de la diáspora, o los tepecianos como se les conoce. Tienen el mérito de haber luchado. Ellos no le deben nada a nadie, ni a políticos, ni a funcionarios de ninguna índole.